Bueno, hoy vamos a seguir con el trámite del recurso de revocatoria en contra de las resoluciones del gobernador. Ayer estuvimos viendo ante quién se interponía y hoy vamos a seguir con el procedimiento. El procedimiento dice legitimación para plantear el recurso. En el presente caso, el legitimado para plantear el recurso administrado es la persona que con la resolución administrativa emitida por el gobernador departamental aparece afectada en sus derechos e intereses por la misma. 2. Plazo para plantear el recurso. El plazo para plantear el recurso es de 5 días siguientes a la notificación de la resolución mediante memorial dirigido al gobernador departamental que dictó la resolución administrativa. Requisitos formales del memorial. Estos están regulados en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dice que los requisitos deben de contener en el memorial mediante en el que se está planteando el recurso son los siguientes. Autoridad a quien se dirige, o sea, el nombre del gobernador. Nombre del recurrente, o sea, la persona que se ve afectado de sus intereses y lugar que señala para recibir notificaciones. Identificación precisa de la resolución impugnada. Tiene que describir la resolución que fue emitida por el gobernador departamental, asimismo adjuntarla a este memorial y la fecha de la notificación de la misma. Exposición de los motivos por los cuales está exponiendo, o sea, los motivos pueden ser de que quiere de que se revoque la resolución emitida por el gobernador departamental porque no hay suficientes medios para que se le esté negando la petición o lo que está solicitando. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante legal. Si no sabe o no puede firmar, imprimir la huella digital de su pulgar derecho u otro que especificaren el artículo 11 del decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo. Presentación del recurso ante el gobernador departamental. Como lo explicamos, todo recurso administrativo debe ser planteado ante el órgano que dictó la resolución administrativa, aunque el recurso planteado lo resuelve el superior jerárquico, o sea, el ministro de Gobernación. Vamos a plantear ante el gobernador departamental y este lo tiene que enviar con un informe circunstanciado al ministro de Gobernación, quien va a resolver si confirma o revoca la resolución. Procedimiento del gobernador departamental impugnado. La autoridad que emitió la resolución impugnada deberá elevar el expediente al órgano superior jerárquico de la entidad con informe circunstanciado. Significa informar de lo actuado dentro del expediente dentro de los 5 días siguientes a la interposición del recurso. O sea, el gobernador recibe el memorial del recurso de revocatoria y tiene 5 días para elevarlo al Ministerio de Gobernación con el informe circunstancial. Órgano que resuelve el recurso. Encontrándose el expediente en el Ministerio de Gobernación, este debe de proceder con el trámite del recurso. Los plazos para la resolución de un recurso inician desde el momento en que el expediente
se encuentra en el Ministerio de Gobernación que deberá resolver. Audiencias que debe dar el órgano que resuelve, o sea, el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación, desde el momento que el expediente se encuentra en previo a resolver, deberá dar las audiencias siguientes. A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. B, al órgano asesor técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carece de tal órgano. Y C, a la Procuraduría General de la Nación. Estas audiencias se corren en el orden que se estableció anteriormente. El plazo para esta audiencia es de 5 días en cada caso. O sea, primero se le va a dar audiencia a las personas que están, más que todo al interesado que le están perjudicando sus intereses. Y si hay otras personas interesadas en el proceso. 5 días. Después de 5 días, se le da, si tiene órgano asesor, se le da la otra audiencia. Si no, se va a notificar dentro de 5 días para que se pronuncie y a darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación. De conformidad con la ley, estos plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del órgano administrativo, asesor y de la Procuraduría General de la Nación, que si no evacúan en el plazo fijado, según el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Procuraduría, el asesor, el interesado tienen que acudir a la audiencia, porque y tienen 5 días. Si en eso hay 5 días para que se presenten. Se llega el día de la audiencia, no se les presenta, no se les fija nuevo plazo. Por eso dice que no son, estos plazos no pueden ser ni perentorios ni prorrogables. O sea, perdió la audiencia, ya no se fija nueva audiencia ni nuevo plazo para poder escuchar. Por eso a veces las audiencias, cuando se exponen especialmente medios de impugnación en área administrativa, tienen que cumplirlas, tienen que presentarse las partes a la audiencia en la fecha fijada, a contar a partir de los 5 días que fueron notificados, y ahí mismo en la notificación se les hará ver la fecha y la hora que tienen que estar. Diligencias para mejor resolver. El ministro de Gobernación que conoce el recurso tiene la facultad para ordenar antes de resolver el recurso y después de las audiencias o transcurrido el plazo, puede practicar diligencias que estime conveniente para mejor resolver, fijando el plazo de 10 días para ese efecto. En este caso, el órgano que resuelva puede realizar diligencias para mejor resolver con inspecciones oculares, traer a la vista documentos y recibir algún informe. Si ustedes se dan cuenta, los recursos de revocatoria que vimos que se dan dentro de de entidades descentralizadas y autónomas del Estado, son el mismo procedimiento. Los que cambiaron fueron los recursos interpuestos en materia civil, en materia tributaria y en materia aduanera. Ahora estos procedimientos estamos viendo que igual el recurso de revocatoria que se va a interponer ante el gobernador tiene los mismos plazos, tiene casi los mismos requisitos, porque igual se da las diligencias para mejor resolver en un plazo de 10 días para que el ministro de Gobernación solicite más pruebas, haga más inspecciones con el fin de resolver, ya sea confirmando o negando nuevamente la resolución. Pero para esto
Hay algunos que piden 10 días más para recabar más pruebas y estar seguro de poder emitir una resolución justa, equitativa, y así a la vez, pues no estar con dudas. Si tienen dudas, por eso van a estado de resolver y piden otros 10 días más para estar segura, para confirmar o resolver la resolución. Resolución al recurso. Como se puede observar en el esquema siguiente, el recurso debe de ser resuelto por el ministro de Gobernación. Y hay que tomar en cuenta que contra lo resuelto por el ministro de Gobernación no cabe otro tipo de impugnación administrativa. Con esta resolución se agota la vía administrativa. O sea, el ministro de Gobernación va a resolver y ahí se agota la vía administrativa. Si resuelve revocando la resolución, de todos modos ahí se agotó la vía administrativa. Ahora, también, si confirma, se agota la vía administrativa, pero para que el particular o el recurrente pase a la segunda instancia, que es la vía judicial. El recurso debe de ser resuelto dentro de los 15 días hábiles de finalizado el trámite. En el presente caso, el plazo inicia a contarse bajo dos supuestos. Primero, si el ministro de Gobernación no decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia desde el momento que se venció el plazo para que la Procuraduría General de la Nación emita su dictamen. En este momento el expediente se encuentra en estado de resolver. El ministro de Gobernación no quiere fijar 10 días hábiles para recabar más pruebas, para hacer inspecciones oculares, entonces va a contar 15 días a partir de la última audiencia que se le dio a la Procuraduría General de la Nación para que el ministro resuelva el recurso de revocatoria. Ahora bien, si el órgano decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia transcurridos los 10 días. Tiene los 10 días después de la última audiencia, los 10 días para mejor resolver, buscar pruebas, y al vencerse los 10 días tiene 15 días después para resolver el recurso. Es decir, que el día siguiente de vencido dicho plazo cuentan los 15 días dentro de los cuales debe resolver el ministro de Gobernación. Las consecuencias de la resolución al recurso o falta de estas son las siguientes. Si la resolución es revocada por el ministro de Gobernación, significa que la resolución administrativa es favorable y se deja sin efecto lo resuelto por el gobernador departamental. El ministro consideró que lo resuelto por el gobernador departamental no es apegado a la ley y a la conveniencia de la propia administración y por tal razón revocó la resolución. Ahora sí, el ministro es confirmada la resolución cuando lo resuelto en su recurso administrativo es confirmación del acto o resolución del subordinado, significa que la resolución se confirmó. Razón por la cual la resolución queda igual como el gobernador departamental la emitió y en este caso la resolución sigue afectando los derechos e intereses del administrado. Las consecuencias y opciones que el particular tiene en este caso son las siguientes. Primero, cumplir con lo resuelto por el ministro de Estado. El particular puede cumplir con lo resuelto puesto que en la vía administrativa ya no hay forma de revocar esta resolución. La misma está firme en dicha vía. O sea que tiene dos opciones el recurrente. La segunda, acudir a la vía judicial a través de lo contencioso administrativo. O sea que si el ministro resolvió confirmando lo que el gobernador había emitido en su resolución, puede ser de que el particular afectado cumpla y se quede con lo resuelto en la vía administrativa y revocada confirmada su resolución. Ahora
Si no está de acuerdo, entonces para eso va a acudir a la vía judicial a través de un proceso de lo contencioso administrativo. Se agotó la vía administrativa. El particular puede acudir a la vía judicial a través del proceso de lo contencioso administrativo. Cuando se agota la vía administrativa, la resolución está firme y es decir que causó estado. Consecuencias de la falta de resolución del recurso. O sea, estas son consecuencias cuando el ministro no resuelve en los plazos de 15 días que tenía que haber resuelto el recurso, ya sea revocando o confirmando la resolución. Si el superior jerárquico de la administración no resuelve el recurso planteado dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver, cuando el expediente se encuentra en estado de resolver, son los supuestos que indicamos anteriormente. Vencido el plazo de la audiencia de la Procuraduría o vencido el plazo de las diligencias para mejor resolver, se tendrá para el efecto que usar la vía judicial a través de lo contencioso administrativo. O sea que el superior jerárquico tiene que resolver el recurso dentro de los 30 días. A, dice, por agotada la vía administrativa o gubernativa. B, por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. Esto lo encontramos regulado en el artículo 16. Artículo 16, decreto 119-96 del Congreso de la República, ley de lo contencioso administrativo. ¿Qué dice el artículo 16? Alguien que tenga la ley de lo contencioso administrativo ahí y lo pueda leer. Nadie tiene su ley. Sí, licenciada, ahora se lo leo. Buenas tardes. Artículo 16. Silencio administrativo. Transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa, por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. El administrado, si conviene su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Gracias. Ahora el particular afectado en el presente caso tendrá las opciones siguientes. Primera, esperar indefinidamente que el superior jerárquico de la administración resuelva. Es indefinida la espera, puesto que el particular se resignará a que el órgano administrativo resuelva cuando quiera. 2, plantear un amparo. El particular afectado con el silencio administrativo puede acudir mediante el amparo únicamente para que el tribunal de amparo le fije un plazo para que el funcionario resuelva. Artículo 10, inciso F de la ley de amparo. El artículo 16 del decreto 119-96 en su último párrafo establece que el administrado o afectado, si conviene a su derecho, podrá accionar a efecto de obtener la resolución del órgano que incurrió en silencio, o sea, en el silencio administrativo. Plantear el contencioso administrativo. Se puede intentar en la vía judicial el efecto de este silencio administrativo, es dar por agotada la vía administrativa y por resuelto en forma desfavorable para el particular.
para el solo efecto de plantear el contencioso administrativo. Agotamiento de la vía administrativa. Ya estudiamos con anterioridad las resoluciones originarias de los superiores jerárquicos y de la administración pública. La resolución del recurso de revocatoria que está emitiendo el ministro de Gobernación no es una resolución originaria. La resolución originaria es el subordinado, o sea, el gobernador departamental quien la emite. El ministro de Estado solo está revocando, modificando o confirmando la resolución originaria del subordinado. Las resoluciones administrativas causan estado cuando no existe otro medio de impugnación en la vía administrativa. Si ya no existe otro medio de impugnación administrativa, se agotó la vía administrativa, siendo opciones para el particular o cumplir con lo resuelto o bien acudir a la vía judicial por medio del proceso de lo contencioso administrativo. Y en la siguiente página pues está un esquema cómo es que se plantea el recurso de revocatoria, que se plantea según el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo contra gobernadores departamentales en un plazo de 5 días. El gobernador debe de elevar el expediente al ministro de Gobernación dentro de un plazo de 5 días. Si no eleva el expediente, se puede plantear amparo para que lo eleve. O sea, hay dos opciones aquí donde se puede plantear el amparo. Esta, que el gobernador se cumplan los 5 días, se planteó el recurso ante el gobernador. Dentro de 5 días lo tiene que elevar al ministro de Gobernación. Si no lo hace y se vence el plazo, entonces se puede interponer un amparo para que él fije el plazo cuando va a enviar el expediente porque ya se vencieron los 5 días establecidos en la ley. Trámite ante el gobernador departamental, 5 días planteado el recurso, se eleva el expediente. Si no lo eleva, entonces el amparo. Si lo eleva al ministro de Gobernación, tiene que resolver la resolución. Puede ser las diligencias para mejor resolver en 10 días, transcurrido el plazo anterior o remitido el expediente por la Procuraduría General Superior, deberá resolver el recurso planteado en 15 días. Yo les he estado leyendo, les explico, pero quiero hacerles una pregunta. Yo sé que a veces es difícil que estemos poniendo atención y que no analicemos. Ya tal vez cuando agarramos a estudiar, que tenemos pena para ganar el parcial, entonces ahí empezamos más a estudiar y analizar. En lo que he leído dice que el ministro de Gobernación tiene 15 días después de la última audiencia de la Procuraduría de resolver el recurso. Pero aquí dice también en las consecuencias de la resolución del recurso. Si el superior jerárquico de la administración no resuelve el recurso planteado dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver. Porque hay dos plazos, 15 y 30. ¿Qué está pasando ahí? 15 días de las audiencias primeras. Él se vence la última audiencia, 15 días. En esos 15 días, él dice que tiene que resolver el recurso, pero ahora dice consecuencias de la falta, o sea, él venció los 15 días, no ha resuelto. Y aquí también dice que dentro de los 30 días, a partir de la fecha que el expediente se encuentra en estado de resolver.
Ahí es donde se da el silencio administrativo, licenciada. Sí, pero es que hay yo aquí veo una confusión. Y no sé, por eso se las estoy planteando a ustedes. Porque la resolución del recurso. Dice que la resolución del recurso, el ministro de Gobernación el recurso debe ser resuelto dentro de los 15 días hábiles de finalizado el trámite. Ese es en la resolución del recurso. Y en la consecuencia de la falta de resolución del recurso, dice que si el superior jerárquico de la administración no resuelve el recurso planteado dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver, ¿cuándo se encuentra en estado de resolver? Miren sus esquemas, ahí también dice, vean el esquema que dice, yo la tengo en la página 99, ustedes la pueden tener en la página 100. Doménica, no sé si también tiene esquema su libro. Sí, licenciada, sí tiene. Licenciada, es que, bueno, es que no sé cómo, no sé si Explicarme. estoy captando bien. Es que, el estado de resolver se da después de las diligencias para mejor resolver en ese plazo, ¿verdad? Pero acá, dice que el plazo es de 15 días, pero ya en las consecuencias dice que es de 30 días. Pero ya cuando es para esos 30 días, ya es para interponer el amparo. Hay que interponer el amparo porque él no ha resuelto. Sí, en esos 30 días. Igual sucede en los 15 días que él tiene que evacuar las audiencias. ¿Cuándo estamos en estado de resolver, Madeline? Porque miren, pues, yo hasta pena me da leerles lo mismo, pero tenemos que llegar a un punto que sí estamos entendiendo. ¿Cuándo es en estado de resolver? Cuando el ministro de Gobernación no decreta la diligencia para mejor resolver, dice. O cuando estamos en estado de resolver. Ahí vamos viendo, Ménica. Entonces, desde ahí, desde el momento en el que el expediente regresa a la Procuraduría, está el expediente en estado de resolver. O le voy a plantear mejor la pregunta. ¿Por qué el ministro, el órgano que va a resolver, el ministro de Gobernación, quiere recabar más pruebas? Quiere hacer inspecciones oculares, que se le presenten documentos a la vista. Ahí entonces él dicta las diligencias para mejor resolver, que es de un plazo de 10 días. De 10 días, pero ¿por qué lo hace? ¿Qué quiere hacer con eso?
tal vez para tener más clara su resolución. Así es, sin miedo, Doménica, así es. Él quiere tener más claro lo que va a resolver. Entonces, por eso dice en estado de resolver. Y aquí da dos opciones que puede ser que no quiere el estado de resolver y solo con lo planteado, con lo del gobernador puede resolver. Pero si él tiene duda, entonces va a aplazar 10 días más para que le presenten más argumentos y le quede más claro resolver. Ahora bien, aquí yo les pregunté que hay dos plazos de confusión, 15 y 30 días. Aquí en el esquema, el ministro de Gobernación da las audiencias. La última audiencia, que es la Procuraduría General de la Nación, a partir de ahí tiene 15 días para resolver. No resuelve. Entonces, ahí empieza a contar 15 días. Después, si él no resuelve, se le pueden todavía 30 días más para que él resuelva. Y en estos dos casos, inclusive prácticamente serían 45 días. Pero si en estos 15 días que se evacuaron las audiencias, él no resuelve, se interpone el amparo. En esa interposición, él tiene que emitir la resolución, pero se le da la otra opción, otros 30 días más. Entonces también se le impone el amparo porque es un silencio administrativo. El ministro de Gobernación no está resolviendo la resolución en los plazos establecidos. 15 a partir de que vencieron las audiencias. Y encima de que vencieron las audiencias, tiene ese plazo, no resuelve y todavía pone otros 30 días más la ley para que el ministro pueda resolver. Entonces, en las dos instancias son dos plazos y en los dos plazos podemos interponer el amparo, pero yo, si a mí me interesa, a mi cliente también, yo interpondría el amparo nomás vencidos los 15 días. No daría tiempo todavía a esperar 30 días más para que el ministro de Gobernación me resuelva. Porque si ustedes miran en el esquema, dice que en la última audiencia que vence la Procuraduría, en esos 15 días, él tiene que resolver la resolución. Ahora, y el recurso tiene que resolver confirmando o revocando la resolución que emitió el gobernador departamental. Y por último, revocando el recurso. Los 30 días, no está resolviendo. Si en 30 días no resuelve el recurso, también es silencio administrativo y se le puede interponer el amparo. No sé si me han entendido. Yo sé que si les pregunto si tienen dudas, nadie tiene dudas. Licenciada, disculpe. Diga. En el esquema que está ahí, dice que practicar las diligencias para mejor resolver tiene un plazo de 10 días, ¿verdad? Ajá. Vaya, entonces en eso son únicamente esos 10 días. Después de ese plazo de 10 días, se cuentan los 15 días para la resolución. Él tiene 10 días para mejor resolver. Pero acuérdese que vienen las audiencias. O sea, él va a fijar un plazo de 10 días para tener pruebas más, para que se le aclare que tal vez no está muy conforme con la resolución que emitió el gobernador. Entonces, quiero que me presenten otros argumentos. Entonces, el abogado de la parte interesada se tiene que ver cómo
consigue otras pruebas para argumentar y que él vea más claro que lo que emitió el gobernador no está bien, ¿va? Después y está en estado de resolver, por eso se llama para recabar más pruebas y que le quede claro al ministro de Gobernación. Va, vencido esos 10 días, tenemos las audiencias, que se le da audiencia al interesado, al abogado, pueden llevar testigos y ahí dice también que si hay asesor, pero yo al asesor lo veo como el representante o el abogado de la parte interesada. Y por último, se le da a la Procuraduría General de la Nación. Primero, por ejemplo, el lunes se le dio al interesado. Se cuentan 5 días hábiles para que reciban a la Procuraduría General de la Nación. Se recibe la audiencia de la Procuraduría. Vence la audiencia, de ahí contamos 15 días para que el ministro de Gobernación resuelva la resolución. Entonces, Licta, digamos que si no se dan las diligencias para mejor resolver, el plazo es de 30 días. Y si se dan es de 45 días. Y si no se resuelve, sería 45 días más 30 del amparo. Así es, así es. Y eso es lo que yo quiero, porque yo así me siento más tranquila, porque sí sé que me están entendiendo y es para ustedes, para que así ustedes aprendan, no tanto para el examen, sino que para que le quede claro, porque esto da mucha confusión. Yo les soy honesta que me confunde 15 días, 30 días, donde especifica aquí. Están el órgano que resuelve, si ustedes ven los pasos, órgano que resuelve, quedamos ministro de Gobernación. Las audiencias que le tiene que dar a las personas interesadas, al órgano asesor, a la Procuraduría. Y dice que tienen que ser 5 días en cada caso. O sea, se tienen que ir contando 5 días para que escuchen a cada una de estas partes. Luego de eso dice, vencido esto, diligencias para mejor resolver. El ministro de Gobernación que conoce el recurso tiene la facultad, antes de resolver el recurso y después de la audiencia o transcurrido el plazo, puede practicar diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando 10 días para ese efecto. O sea, él dice, se vencen las audiencias, quiero otros 10 días para recabar más pruebas y así poder mejor resolver. Y vamos a la resolución del recurso. Aquí dice que el recurso debe ser resuelto dentro de los 15 días hábiles de finalizado el trámite. Se finalizan las audiencias, se finaliza las diligencias para mejor resolver si él quiere esos 10 días y si no, inmediatamente después de las audiencias y la última que se hace a la PGN, cuentan los 15 días para que él resuelva. Y vamos a las consecuencias. Que si no resuelve entre 30 días, entonces se interpone el amparo por el silencio administrativo porque no ha resuelto. Y junto con eso ya vamos con 45 días, 1 mes y medio, y el ministro de Gobernación no ha resuelto el recurso de revocatoria. Les voy a hacer una pregunta y se las he repetido. Si se agota la vía administrativa y el ministro de Gobernación confirmó el recurso de la resolución emitida por el gobernador,
termina la vía administrativa o podemos impugnar ese el recurso que acaba de confirmar la resolución del gobernador. No se puede impugnar porque ahí mismo dice que no, que es irrevocable, que hay media vez el dicte, ahí se termina la vía administrativa. Así es, Doménica. Muchísimas gracias. Él revoca la resolución, o sea, él confirma la resolución emitida por el gobernador departamental, se agota la vía administrativa y que con eso ya no hay cómo se pueda impugnar. Lo que sucede es pasar a la vía judicial y ya entablar el trámite de lo contencioso administrativo. ¿Qué pasaría si en el memorial omito un requisito? ¿Lo reciben o me lo rechazan? Yo supongo que lo rechazan, licenciada, porque ahí en el contenido dice que son mínimos. Entonces, por ende, tendrían que cumplirse porque son pocos los requisitos, ¿verdad? Y ya no tendría la misma validez si falta algún requisito o, por ejemplo, si se cambiara el nombre, ya no sabrían a quién pertenece ese caso. Yo les he dicho que en administrativa los trámites son de poco formulismo. ¿Qué quiere decir? Que a veces las solicitudes, los memoriales, pues si tienen algunos errores se pueden recibir. Luego fijarles un plazo para que llenen los requisitos establecidos en administrativo. Yo les explicaba también que un memorial con un recurso de revocatoria sí tiene que llenar los requisitos porque el que lo está interponiendo lógicamente es un abogado y se va a pegar a los artículos, al artículo 11 de la ley de lo contencioso administrativo. Pero en administrativo no es muy formal como una demanda en penal o una demanda en un juzgado de primera instancia del ramo civil. ¿Por qué? Porque ahí se tienen que apegar a lo que está establecido en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y con un requisito que se omita o que se diga Mataquescuintla, departamento de Santa Rosa, rechazan el memorial. O sea, ahí sí tienen que ser cuidadosos para entablar una demanda y con un requisito mínimo lo rechazan y lo peor que no son ni 5, a veces son 15 o un mes que nos rechazan solo por un error. Entonces los abogados en ese sentido para plantear demandas tienen que estar bien apegados. Aquí en administrativo se reciben los memoriales, las solicitudes, porque no hay mucho formulismo. En penal, sí. Entonces hay que hacer la diferencia entre administrativo y lo penal, que sí tienen que llenar las demandas, el requisito exacto como están y si no, los devuelven. Especialmente, por ejemplo, muchos abogados se quejan del secretario del juzgado de primera instancia del ramo civil. Es mi compañero, nosotros estudiamos juntos desde que en la universidad, en la Mariano, y nos volvimos a juntar nuevamente en la maestría. Se llama Walter y es cuidadoso con las demandas y hay colegas que lo detestan por el mismo hecho, porque revisa cuidadosamente los memoriales que interpone. Entonces, porque es el secretario del juzgado
y dice, ¿cómo es posible que un colega tenga faltas de ortografía? Es imperdonable, mucho menos que no lleve los requisitos establecidos para una demanda. Igual, por ejemplo, un memorial planteado en administrativo, escuchen, patojos, tiene que ser de 25 líneas, no llevar un testamento de 2, 3 hojas. Por ejemplo, el lunes fue planteado un memorial al juzgado de asuntos municipales por un abogado de aquí. El LIC le rechazó el memorial porque llevaba casi 5 hojas y le hizo una cédula de notificación donde le rechazaba el memorial porque los memoriales tienen que ser de 25 líneas. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y así también tiene que ser en una forma concreta, no estar diciendo un testamento, decía él, mira, Lita, yo le voy a rechazar el memorial al colega. Y para su conocimiento y su experiencia, 25 líneas un memorial y no más. Entonces, hasta eso he aprendido y se los comparto a ustedes. En administrativo, los memoriales, 25 líneas. Aparte son las demandas. En las demandas, él me decía, pues podemos llenar 2, 3 hojas porque hay que exponer bien los motivos fundamentados, además del fundamento de ley, las citas y todo lo que uno va a exponer. Pero un memorial, 25 líneas en lo administrativo. Salvo estos que estamos viendo, que de una vez los requisitos, cómo se tiene que interponer un memorial para un recurso de revocatoria. Si no hay ninguna duda, nos quedamos ahí y nos miramos primero Dios el lunes. Seguimos con los recursos en contra de las resoluciones municipales. Entonces, feliz noche y nos vemos el lunes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Elic, gracias. Feliz noche, profe.